Bienvenidos al primer Congreso Virtual Iberoamericano sobre formación de profesores de matemática, ciencia y tecnología. En esta oportunidad les voy a hablar sobre la formación de docentes de matemática desde una perspectiva sociocultural. Primero que nada, iniciemos este encuentro hablando un poco sobre la diversidad cultural, que como se sabe enriquece al mundo y sobre todo en esa diversidad se producen ideas matemáticas que existen en todas las culturas humanas, en todas las experiencias de los pueblos, de todos los grupos sociales y culturales, pudiéndose ver, por ejemplo, en esta lámina una serie de manifestaciones que pudieran representar grupos particulares específicos haciendo prácticas matemáticas. Como se sabe, la diversidad cultural obedece a diferentes formas de entender al mundo y a diferentes medios para vivir en él, pudiendo conocerse muchas manifestaciones como por ejemplo maneras de contar, maneras de medir y otra serie de referentes que tienen que ver con esas prácticas matemáticas que acontecen en cada una de las culturas humanas que forman parte de nuestro mundo. Como se sabe, en Venezuela coexisten diversos grupos sociales que poseen una marcada diversidad cultural reconocida en diferentes documentos, tal como ha sido atendida en muchos documentos, pero lamentablemente esa diversidad no ha sido respetada ni en las escuelas ni en otros espacios sociales bajo ninguna dimensión. Y eso no solamente ocurre en Venezuela, también ocurre en muchos otros países, como por ejemplo los que forman parte de Iberoamérica, que no logran impactar en el mejoramiento de la calidad de educación precisamente por el irrespeto que se tiene a la diversidad cultural. Sin embargo, en muchos lugares donde forman docentes, ellos lo hacen con iguales o peores carencias que sus pares al no tomar en cuenta las realidades socioculturales de los grupos en los que ellos forman parte. A pesar de que nosotros seguimos investigando, seguimos publicando, seguimos logrando visibilización de todo lo que hemos producido al respecto para mejorar la calidad de la educación matemática, pareciera que nos seguimos distrayendo, escribiendo hermosas prosas sobre educación matemática sin que eso represente un valor agregado para los aprendices de contenidos matemáticos. Se sigue descuidando sobre todo la esencia de la educación matemática, negando la lectura al mundo en todos sus aspectos, que ese mundo obliga a comprenderlo. Y para poder comprenderlo es necesario asumir varios aspectos, sobre todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural ya previamente mencionada y el diálogo que pudiera producirse entre los miembros de esos grupos. Vale decir entonces que esa matemática que normalmente se produce en todos los grupos que conviven o se yuxtaponen sobre todo en una serie de espacios o territorios, lamentablemente no necesariamente se hacen en enriquecimiento mutuo. En ese caso estaríamos hablando de multiculturalidad. Y nosotros abogamos sobre todo en esta propuesta, en esta perspectiva sociocultural, de que haya enriquecimiento mutuo y donde prevalezca una comunicación cargada de respeto y valoración entre los convivientes en el aula de matemática. Igualmente, tiene sentido que tomemos en cuenta lo que tiene que ver con la globalización que ustedes conocen y la localización, que no es más que una relación entre los conocimientos locales y globales.
Y por supuesto, algo que normalmente ha sido descuidado en muchos momentos y es lo que tiene que ver con la afectividad. El hecho de no considerar las actitudes, las ideas, las creencias y sobre todo las emociones ha generado un impacto importante en el desarrollo exitoso de las actividades que se dan en el aula de matemática. Por supuesto, ya habiendo comentado que se sigue incrementando el número de trabajos visibilizados sobre educación matemática, podemos aseverar que eso no ha impactado ni en el mejoramiento de los estudiantes, ni en la preparación de los docentes que dicen enseñarla, sosteniéndose un panorama totalmente desolador debido a que es escasa y deficiente esta preparación. Son cada vez mayores las carencias en la constitución del conocimiento profesional del docente de matemática, el cual depende de muchos factores, pero básicamente tiene que ver con la formación inicial, con su práctica, también con las experiencias como estudiante de matemática, como persona que lo enseña, como persona que aprende, como persona que evalúa contenidos matemáticos. Vale la pena entonces que se genere una reflexión profunda acerca de estas experiencias y sobre todo analizar los mensajes que reciben de sus formadores. A tal efecto, se hace necesario poner en escena diferentes prácticas donde subyacen entidades matemáticas que vertebren modelos de razonamiento que necesariamente tienen que estar atados a variados contextos de acción, así como patrocinar diálogos y soterrar todos esos contextos entre los protagonistas de la clase de matemática. Igualmente, se hace necesario desarrollar sobre todo pericias en la resolución de situaciones, problemas, sin que estén deslastrados del contexto de acción. También es necesario aceptar que el conocimiento científico académico contemplado en el currículo oficial no es el único válido, de manera que hay que abrir espacio para la consideración de todos esos saberes locales que siempre están preñados, por supuesto, de significado. A tal efecto, hay que hurgar muy fino en ese entramado de interacciones comunicacionales con miras a precisar maneras para poner en escena, por ejemplo, las actividades matemáticas universales, tales como, por ejemplo, medir y contar. Igualmente, se hace necesario que se organicen experiencias de aprendizaje que estén nucleadas por situaciones derivadas de la cotidianidad, que, como se sabe, disculpen, suele estar impregnada de contenidos matemáticos. En ese sentido, hay que ser cuestionadores, reflexivos, críticos y bien distantes, sobre todo, de una aceptación pasiva. En todos esos momentos y en todos esos espacios siempre se producen conocimientos y saberes matemáticos denominados locales que brotan cuando se toman en cuenta las prácticas propias que realizan los miembros de cada grupo. ¿Por qué? Porque siempre subyacen símbolos, jergas, mitos, creencias, patrones sobre todo y modelos de razonamiento que caracterizan a esos grupos particulares. Podemos observar que hay mucha matemática que se produce por los diferentes grupos socioculturales específicos. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los trabajadores, hay mucha matemática particular en relación a lo que hacen, por ejemplo, las costureras, los albañiles, los vendedores, los tejedores, los malabaristas o los agricultores. En el momento que siembran, cosechan y comercializan, por ejemplo, sus productos. También hay una matemática bien particular,
bien característica que hacen las clases profesionales, tales como la matemática que utilizan los médicos en el momento que están dentro del quirófano, por ejemplo, los que utilizan los ingenieros, los economistas. Y también otros tantos grupos que se identifican, por ejemplo, por objetivo y tradiciones comunes. Otras actividades de mucho interés para llevar al aula son, por ejemplo, la que se observa en la parte derecha superior, que tiene que ver con la comercialización de frutos y verduras. Allí se producen muchos momentos, muchas acciones, mucha práctica matemática que bien vale la pena llevar a cabo al aula de clase sin que se pierda significancia en todo lo que allí acontece. Igualmente, la matemática de las personas que construyen casas, por ejemplo, es muy interesante, no solamente con las prácticas geométricas, sino también aritméticas que se llevan a cabo en el momento de la construcción de una vivienda. A continuación también se ve un taller donde hay mucha dinámica matemática en el momento en que se generan los patrones, se hacen los cortes, se cose y se elaboran los vestuarios y otro tipo de cuestiones que tienen que ver con un taller de costura. Y finalmente, lo que ya le había comentado antes, una matemática muy interesante que se puede observar, por ejemplo, en las prácticas de agricultura. De manera que en todo eso hay una diversidad de situaciones que pueden ser llevadas al aula en el ámbito de referentes, de utilizar, por ejemplo, referentes aritméticos, referentes geométricos, referentes algebraicos, que nos permiten diseñar experiencias de aprendizajes desde diferentes perspectivas. En ese sentido, se requiere entonces formar docentes que empoderen a sus estudiantes de los conocimientos y saberes locales, dando espacio a dimensiones sociales que emerjan de la cultura de cada grupo particular, que como se sabe son distinguibles por sus creencias, por sus costumbres, tradiciones y otros aspectos identitarios. También el docente no debe trivializar la condición humana de sus estudiantes, así como tampoco de otros miembros que forman parte de ese contexto. Siempre debe trabajar en lo posible, no a favor de sectores privilegiados ajenos, sino a favor de los miembros de los grupos que atiende en ese momento y así evitar un poco lo que tiene que ver con la colonización. En tal sentido, deben respetar y ser tolerantes con sus semejantes y construir, en lo posible, sociedades dignas y orientadas por el buen vivir. Haciendo un primer resumen, podemos observar que hay esta propuesta de formación de docentes desde una perspectiva sociocultural tiene que ver con la etnomatemática, que como ustedes saben, ha sido enarbolada por el brasilero Ubiratã D'Ambrosio y ha realizado interesantes investigaciones al respecto. Por supuesto, siempre marcada por la consideración de la cultura y siempre marcada por la interculturalidad, por la manera en que podemos conseguir grupos particulares que tienen maneras especiales de medir, de contar, de ordeñar y de diseñar a la luz de sus lenguajes característicos. Como pueden observar, entonces estamos pendientes aquí de concretar un poco el conocimiento profesional del docente de matemática, que como ustedes saben, además de conocer bien y tener la pericia en la materia a enseñar, en este caso matemática, debe también reconocer la importancia del saber previo de sus estudiantes, así como garantizar una efectiva
transposición didáctica en el contexto del saber disciplinar. También debe estar pendiente desde los diferentes lugares y miradas epistemológicas de la matemática practicada por grupos socioculturales específicos que se identifican, como indiqué antes, por objetivos y tradiciones comunes, abriendo espacios para pensar que la usada, por ejemplo, por un constructor de viviendas pudiera diferir de la utilizada por un tejedor de alfombras o por unos agricultores al momento de hacer sus cultivos. Este conocimiento profesional debe estar atento de muchas cosas, pero sobre todo los que enseñan matemáticas deben estar preparados para abordar contextos particulares y elaborar proyectos de aprendizaje que estén ligados con actividades contentivas de procesos de contaje, de medición, de ordenación, de inferencia y modos de razonar de grupos culturalmente identificados, o sea, con los que están trabajando en ese momento, estableciendo conexión con actividades de carácter universal, tales como las mencionadas por Bishop, que tienen que ver con contar, localizar, medir, juzgar y explicar. De igual manera, debe privilegiar otras formas del pensar presentes en la especie humana, tales como comparar, clasificar, generalizar, inferir y evaluar. A tal efecto, debe estar pendiente el docente que enseña matemática que ese conocimiento con el que va a trabajar o está trabajando, con el que va a organizar experiencias de aprendizaje, es producto de las interacciones que se dan entre el sujeto y su mundo. Y por supuesto, está cargado de significaciones que están mediadas por el contexto. A tal efecto, no debe atarse a consideraciones monoculturales en detrimento de la diversidad cultural. Ahora, ya establecidas las primeras condiciones de por qué es recomendable abordar las experiencias de aprendizaje en el aula a través de la etnomatemática, vamos entonces a hacer algunas precisiones al respecto. ¿Por qué desde la etnomatemática? Primero, porque desde allí se pueden generar matemáticas expresadas en maneras específicas en asociación con la utilidad que produce el desarrollo de las prácticas cotidianas seguidas por cualquier grupo sociocultural. De hecho, cada contexto cultural es un generador de insumos que están asociados con situaciones que configuran no solamente lineamientos, sino también patrones marcados por las denominadas actividades matemáticas universales. De igual manera, es necesario que cuando se trabaje con la etnomatemática se logran muchas cuestiones positivas y una de esas es porque se pueden concretar legados patrimoniales, lo cual es propicio para abrir espacios de empoderamiento y para generar individuos y organizaciones que sean más humanas, perceptivas y proactivas. Observemos a la derecha una estampa, en este caso de una chacra andina, que en este momento estoy desarrollando junto con un equipo de trabajo una actividad dentro de Ecuador, en una chacra andina ubicada en Otavalo, en la provincia de Imbabura, y de allí estamos generando una serie de referentes que van a servir para varias cosas. El documento que les voy a comentar en este momento se llama Promoción del Patrimonio Matemático Furtivo en las Chacras Andinas mediante el turismo comunitario. Y hay otro trabajo que también tiene que ver con eso, pero en la utilización de esos mismos insumos, pero en el aula de clase. En este momento esta investigación y la otra también están en pleno desarrollo, pero aquí vamos más adelantados. Por ejemplo, para analizar los referentes de una práctica matemática, ya construimos
un esquema de trabajo donde se toman en cuenta varios aspectos, tales como la actividad general, los actores que participan en esa actividad, las acciones de cada uno de esos actores, las acciones específicas en cuanto a las subactividades, la actividad matemática universal que está incrustada allí y por supuesto los instrumentos y herramientas que utilizan esos agricultores al momento de hacer las siembras, sus riegos, etc. En ese trabajo hay una referencia bien interesante porque ya se han venido concretando por lo menos la actividad general en la chacra andina y que va desde la ofrenda a la Pachamama hasta la distribución familiar comunitaria de todas las cosas que se producen en esa chacra andina. Por supuesto, toma en cuenta la preparación del terreno, la siembra, el mantenimiento, la cosecha y la selección de semilla como uno de los aspectos bien generales que se pueden abordar en el momento de observar lo que acontece alrededor de una chacra andina. Otros trabajos que también nos han inspirado a indicar de por qué se hace necesario que la formación del docente debe tener un referente asociado con la perspectiva sociocultural es el hecho de que cuando nosotros trabajamos desde aquí, tomamos en cuenta la memoria cultural de los grupos, sus lenguajes, sus valores, creencias, códigos y maneras particulares de razonar, inferir, ordenar y modelar, abrigando siempre la posibilidad de recuperar la dignidad cultural. En este caso, que hacemos referencia de una capacitación de docentes indígenas que se desarrolló en el 2009-2010 en el estado de Amazonas, se atendieron docentes en servicio de las comunidades Jibi, Piaroa, Piapoco y Yecuana. Y la idea fue potenciar saberes a través de la construcción de proyectos de aprendizaje, con potenciar saberes ancestrales en el marco del respeto a la cultura, a la naturaleza y a la vida de los habitantes de territorios particulares, en este caso del estado Amazonas, promoviendo siempre la cohesión y la inclusión social de todos los ciudadanos al momento de generar, transmitir, gestionar, usar y aprovechar los conocimientos y saberes tradicionales que subyacen en el desarrollo de prácticas particulares. Dentro de esos proyectos que elaboraron los docentes, se generaron varios esquemas. Les voy a presentar dos sin mayores detalles. Uno de los proyectos de aprendizaje tuvo que ver con la cerbatana. Ese es un instrumento utilizado en la casa. Ellos no solamente dieron las características del instrumento, sino que también concretaron los conocimientos matemáticos subyacentes, no solamente en la construcción, sino en el uso de esa cerbatana. Allí pueden observar, por ejemplo, en el caso del uso, en una situación de casa, toman en cuenta, por ejemplo, los ángulos de inclinación del lanzamiento, la distancia recorrida, el tiempo, la precisión, la fuerza del lanzamiento y otros aspectos físicos matemáticos asociados con el uso de la cerbatana al momento de cazar. Otro de los proyectos de aprendizaje tiene que ver con el manare, que como ustedes saben es una cesta usada por los indígenas venezolanos para tamizar y para cernir. Ahí también dieron algunas características de la forma de ese manare, así como los contenidos matemáticos subyacentes en la construcción. Por ejemplo, hay una referencia a la figura geométrica en el caso de observar el entrecruzamiento que se da entre las tiras que se utilizan para construir ese manare.
También hubo referencias a mediciones de largo, ancho, diámetro, el aro en forma de circunferencia que forma parte de ese objeto y las caracterizaciones como una figura cóncava, ¿ok? Haciendo observaciones incluso con vistas en plano y en espacio. Otro referente que se utiliza para esto es que, dada la importancia y la necesidad de utilizar esta perspectiva sociocultural de la educación matemática para la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, generó en el año 2012 una propuesta de creación de un curso de etnomatemática para la malla curricular del programa de educación intercultural bilingüe de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en el Instituto Pedagógico Rural El Mácaro, en Venezuela. Y este curso tuvo como esencia la interconexión de la matemática escolar oficializada con la creada por los pueblos y comunidades indígenas que atiende este programa, en función de los procesos matemáticos propios, símbolos y modelos de razonamiento practicados por sus miembros. Debe quedar claro que no se trata de desplazar una manera de hacer matemática por otra, sino que simplemente deben convivir en el mismo espacio, en la misma aula, dependiendo de las necesidades del caso y de las discusiones que se lleven a cabo, porque no debemos olvidar que debemos trabajar esto en un plano donde haya el respeto por la producción matemática de los otros. De manera que en esencia debemos tener bien presente lo que tiene que ver con la interculturalidad y la educación intercultural. Ese trabajo de la creación del curso de etnomatemática fue puesto en escena en el año 2017, al fin, como consecuencia de la transformación curricular del programa ya referido, y en este momento histórico, en noviembre de 2018, se debe estar desarrollando el primer curso de la carrera. Quería corroborar esta información con las autoridades de la universidad, pero lamentablemente por cuestiones que ustedes conocen, porque es difícil conectarse hacia Venezuela, no pude concretar la información deseada con las autoridades. Otro trabajo que también resultó de mucho interés o que resulta de mucho interés es una experiencia que tuvimos en un proyecto de trabajo sobre sistemas numéricos de las etnias venezolanas, donde tuvimos la oportunidad de compartir con grupos Hibi, Wotuwa y Puinave en el Amazonas también desde el año 2011 hasta el 2016, buscando las maneras que ellos tienen de contar, de medir y hurgando sobre todo si ellos tenían o no sistemas numéricos. Ahí pudimos concluir que no es posible desde la mirada occidental hablar de sistemas numéricos, no solamente de estas etnias, sino de otras. Pero nos queda pendiente ir concretando detalles para ver hasta dónde nosotros podemos ver cómo podemos llamar desde la mirada de ellos eso que ellos utilizan para contar y para medir. Obviamente, para concluir, podemos entonces aseverar que la formación del docente de matemática, en vista de las circunstancias que estamos viviendo en este momento, que estamos necesitando que realmente la gente se enamore de la matemática, es necesario que se aborde desde una perspectiva sociocultural, porque estaríamos trabajando, no aplicando, sino desde el mismo lugar de los acontecimientos donde se dan las prácticas matemáticas de cada uno de los miembros que conforman esos grupos socioculturales específicos. Y sobre todo, teniendo presente que debemos marcar todo eso desde el marco de la interculturalidad y sobre todo es necesario tener presente que la intolerancia no se empobrece. Quisiera cerrar esta intervención con una idea de Kofi Annan que dice: los diferentes, los desplazados y los refugiados
son los que enriquecen nuestras vidas. Su tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos para ustedes y los hará bienvenidos sea que vayan, donde sea que vayan, disculpe, y los hará bienvenidos donde sea que vayan. Y si ese lugar donde van es precisamente al aula de matemática, bienvenidos sean. Quiero agradecer a la organización del evento por haberme permitido estar con ustedes. De igual manera, también les quiero agradecer a ustedes el hecho de estar en contacto con esta información para ver si de una vez por todas podemos entonces mejorar lo que está pasando en el aula, lo que acontece en el aula, que cada día nos estamos quejando más de que nuestros estudiantes no aprenden matemática, pero no estamos haciendo mucho con la propia matemática para ver cómo podemos cambiar esa realidad. Allí hay una referencia de la universidad que me formó, del cual estoy muy agradecido, que es la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a través del Instituto Pedagógico Rural del Mácaro en Venezuela, donde tuve la oportunidad de trabajar muchísimos años y en este momento soy profesor jubilado de allí, así como la oportunidad que me da también la Universidad Técnica del Norte, aquí en Ecuador, que me permitió participar con ustedes en este momento. Les recuerdo que esa experiencia tiene muchas cosas todavía que discutir y si quieren mayor información pueden conectarse a la red latinoamericana de matemática. En este momento soy un coordinador de capítulo de esa red y pueden suscribirse para buscar informaciones de diferentes naturalezas que están a favor de la perspectiva sociocultural de la educación matemática. Muchísimas gracias entonces y bueno, seguimos en contacto.